chamba. Ya le coloco. Ya, muy bien. Entonces les decía que vamos a ver infecciones del tracto urinario en la día de hoy, ¿ya? ¿Alguien sabe qué o conoce algo sobre las infecciones de las vías urinarias? Doctor, yo he escuchado algo de que, por ejemplo, las infecciones vías urinarias les dan más a las mujeres. Por ejemplo, se ve afectada lo que es la vejiga, de la uretra, y en sí lo que son como lo que saben decir, más involucrados, los que a veces se ven más afectados son los riñones. Ya, muy bien. Grace dice que se dan sobre todo en las mujeres, ¿cierto? ¿Alguien más que tenga algún ¿Más otro? afecta a las personas de la tercera edad? Más afectan a las personas de tercera edad. Ya, muy bien. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Alguien más? Sí ven todos la pantalla, Sí. ¿verdad? Sí. Ya, muy bien. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen con ustedes mismos de su conocimiento. Ya. Entonces, Grace nos decía dentro de la epidemiología, porque esto es parte de la epidemiología, que afecta más a las mujeres, ¿no es cierto? Y Cristian creo que dijo, Buenas tardes, disculpe, ¿ya tomó lista? sí, ¿Me puede justificar, por favor? Lo que pasa es que estoy un poquito, pues, me ha cogido el tráfico, estoy fuera de casa ya. y no puedo conectarme bonito a sus clases. ¿Me puede ayudar con la asistencia, por favor? Ya, Voy a dar una preguntita, Gracias. ¿y se me escuchó a mí? sí, Ahí está. ya está, muy bien. Dentro de la epidemiología dice Grace que afecta más a las mujeres y está correctamente, ¿ya? La infección del tracto urinario afecta sobre todo a las mujeres en una proporción de más o menos 20-1. Es decir, por cada 20 mujeres que les da una infección de vías urinarias, le da a un solo hombre. ¿Sí? Y también afecta a los adultos mayores. ¿Por qué será que afecta a los adultos mayores? ¿Quién me dice? Por ya que pasan acostados y por ya pasan de la edad y pasan solamente acostados. No, porque no toman suficiente agua. Y ya tienen retención de líquido por la medicina. Más o menos, están en lo correcto. Una de las causas sí es el sedentarismo, ya las personas adultos mayores pasan mucho tiempo sentados, no ingieren grandes cantidades de agua, pero sobre todo porque en estas personas se da, o la mayoría de los adultos mayores presenta algo que se llama prostatitis o hipertrofia prostática benigna. ¿Sí saben qué es eso de ahí? De vejiga. ¿Sí saben qué es la hipertrofia prostática benigna? Miren, este es el sistema urinario de una persona, de un hombre. Como ven, esta parte de aquí que ustedes, déjenme pongo con un esferito aquí. Esto de aquí, que yo les marco en verde, es la uretra. ¿Ya? La uretra, al salir de la vejiga, que es esta de aquí, está envuelta en una glándula que todos los hombres tienen, que se llama próstata. Esto de aquí. ¿Sí?
¿Qué sucede en los adultos mayores? Ya es muy común que esta próstata de aquí empiece a aumentar de volumen, ¿sí? Se agranda, y esto lo que genera son malestares a la hora de orinar, ¿ya? Genera que aquí en la vejiga haya retención urinaria, entonces empieza a esto conservar grandes cantidades de orina, ¿ya? Que normalmente no debería de haber, ¿sí? ¿Qué más sucede? Las personas que tienen prostatitis o tienen hipertrofia prostática benigna, por lo general siempre están sondeados, es decir, siempre tienen una sonda, ¿ya? Y las sondas es un medio o un mecanismo de acceso para todas las bacterias que entren hacia la vejiga, ¿sí? Entonces, sí afecta a los adultos mayores, pero sobre todo, más a los que tienen sonda vesical, ¿sí? Sobre todo a esas personas es a quienes afecta más. Ya. Doc, una consulta. Por ejemplo, existe una intervención quirúrgica que se llama, por ejemplo, vía uretral, en la cual le permite obviamente al paciente estar sondado por unos días y después de unos 15 días más o menos o de un mes, depende del paciente, se les quita la sonda. La intervención quirúrgica ha sido, o sea, favorable para el paciente y sí puede orinar por sí solo y dejar la sonda. Ya, a ver. Hay intervenciones quirúrgicas a través de la vía ureteral. Sí, ¿ya? ¿Qué es lo que se hace? Se mete un uteroscopio por aquí, que es como una camarita, sobre todo en los pacientes que tienen hipertrofia prostática benigna. ¿Qué sucede con la hipertrofia prostática benigna? Como les decía, empieza a crecer y esto empieza a hacerse más chiquito, más delgadito y no permite la salida normal de orina. ¿Qué es lo que se hace en esa intervención? Se coge como a modo de como unas tijeras muy pequeñitas y se empieza a romper toda esta parte de aquí, toda la parte que está afectando a la uretra, que está impidiendo el normal flujo de orina, la elimina, ¿sí? A esta parte. Y luego se cicatriza todo esto normal, ¿ya? Eso se hace para que haya una vía libre de orina, ¿sí? ¿Qué es lo que se recomienda ahí? Al paciente se lo deja sondeado porque todo esto de aquí genera dolor a la hora de hacer a la hora de hacer la operación. Y el paciente que tiene la próstata inflamada igualmente y que todavía no ha sido intervenido, se le deja una sonda para que pueda orinar, porque esto genera presión y hace que la vejiga se llene demasiado y el paciente no puede evacuar, que tenga que hacer demasiada fuerza y aún así no evacúa, ¿ya? Esos pacientes se los deja con una sonda vesical que se llama aquí, ¿ya? Esa sonda de ahí permite la fácil eliminación de la orina y todo lo demás. Y esas sondas de ahí, y es algo muy importante que ustedes conozcan, las sondas vesicales siempre, 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 siempre deben de cambiárselas a los 10 a 12 días, ¿ya? Esos pacientes no pueden mantener más de ese tiempo la sonda dentro de la vejiga, la misma sonda dentro de la vejiga, porque acuérdense que eso es plástico, ¿ya? Y las bacterias lo que generan es en la capa de la sonda vesical. Déjenme buscar una sonda vesical por aquí. Espérenme un ratito. Ya. Ya. Quiero que vean esto de aquí, ¿ya? Esta es la sonda vesical que a los pacientes se les coloca, sobre todo a los adultos mayores
Y algunas otras personas jóvenes con problemas de próstata, mujeres embarazadas, sobre todo, ¿ya? Esto de aquí es plástico, esto es caucho. Hay algunas bacterias, ya las vamos a ver cuáles, que generan sobre esto de aquí, sobre esta superficie, generan como que una capa de glicolípidos. ¿Para qué? Para protegerse contra la degradación de los neutrófilos que tenemos acá, de las células blancas que tenemos nosotros acá, ¿ya? Esto de aquí genera infección cuando se mantiene más de 12 días, de 10 a 12 días, ¿ya? Es por eso que siempre se debe de cambiar la sonda vesical a los 10 a 12 días. Si ustedes tienen abuelitos y están sondados, han de ver que siempre se les recomienda o siempre se les dice que se les cambie la sonda vesical cada 10 a 12 días, ¿ya? Y esto al ser un medio externo, miren, la sonda vesical lo que hace es, entra por estos huequitos de aquí, toda la orina que se encuentra en la vejiga y sale por este lado de acá, ¿ya? Por aquí. Esto, al tener una comunicación directa del medio externo con el medio interno, con el interior de la vejiga, hace que o produce que haya mucho más riesgo de adquirir infecciones, ¿ya? Muy bien. ¿Algo más que sepan sobre infecciones de vías urinarias? ¿Alguien? Hasta ahorita hemos visto a qué personas afectan más, ¿ya? ¿Quién sabe, por ejemplo, las manifestaciones clínicas? ¿Qué manifestaciones clínicas da la infección de vías urinarias? ¿Qué se imaginan? Ardor al orinar. Ya, muy Sí, bien. las orina también. manifestaciones sí es Orinar con frecuencia también. involucrado el Después de riñón. sentir. Ya. Vamos de a poquito. Ardor al orinar. María José creo que dijo ardor al orinar. Eso de ahí tiene un término médico. ¿Sí? Eso se llama disfuria. ¿Ya? Siempre que vayan a la clínica, les dicen paciente con disfuria es paciente con ardor o malestar al orinar. ¿Ya? ¿Qué otra manifestación clínica da la infección de vías urinarias? Fiebre, doc. Ya. ¿En todas las infecciones de vías urinarias da fiebre? No, Las que son involucradas con el riñón. Ya. Entonces ahí vamos a hablar un poco de la clasificación de las infecciones de vías urinarias, ¿ya? La clasificación de las infecciones de vías urinarias se da dependiendo hasta qué nivel alcanzó la infección. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Sí? ¿Ya? Depende mucho del nivel en donde se dio la infección. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre o cómo se clasifican las infecciones de vías urinarias? O sea, se dañó esta cosa. Ya, a ver. De la siguiente manera. Todas las infecciones que tengan que ver con la uretra, ¿sí? Todos los órganos relacionados con la uretra, en este caso en el hombre la próstata, ¿ya? Esta de que es la uretra del hombre. Y la vejiga se llaman infecciones de vías urinarias bajas, ¿ya? Entonces aquí en la clasificación tenemos infecciones, ¿qué pasó?
Tenemos infecciones de vías urinarias bajas. ¿Cuáles dije que eran las infecciones de vías urinarias bajas? La uretritis, Uretritis, muy bien. la La cistitis prostatitis entra ahí, Doc. Cistitis y y la prostatitis. prostatitis también. Prostatitis porque la próstata también está entre la vejiga y la uretra distal. Prostatitis. ¿Sí? Y hay otra que se da muy frecuentemente en los niños, que es la infección de los testículos. También tiene una pequeña relación, ¿ya? Que se llama orquiepididimitis. ¿Sí? Estas de aquí son las infecciones de vías urinarias bajas. Dígame. ¿Y la pielonefritis, o sea, es parte también de los niños? ¿O es algo que afecta directamente a riñón? No. La pielonefritis es una infección de otro sitio. Ya vamos a ver cuál, ¿ya? Ya, Doc. A ver, aquí. Listo. Entonces ya tenemos, ¿no es cierto?, las infecciones de las vías urinarias bajas. Ahorita vamos a ver las infecciones de las vías urinarias altas. ¿Ya? ¿Cuáles son las vías urinarias altas? Todo lo que tenga que ver desde la vejiga hasta los riñones. ¿Ya? Y aquí tenemos estos de aquí que se llaman uréteres. ¿Ya? Los uréteres en la parte superior, en donde ya se unen con los riñones, tienen algo que se llaman cálices, que son estos de aquí. Estas partes más gruesas. ¿Ya? Y de aquí ya vienen la médula renal y la corteza renal. ¿Ya? Cuando las infecciones de vías urinarias son complicadas, es decir, por aquí entró una bacteria a través de la uretra, pasó, hizo una cistitis. La cistitis, cuando no se la trata a tiempo, puede ir subiendo mucho más por el uréter. Y aquí genera algo que se llama pielonefritis. ¿Ya? La pielonefritis es la infección de las cálices renales. ¿Sí? De esta parte de aquí. Eso es la pielonefritis, ¿ya? ¿Sí, Grace? Entonces, volvamos a nuestro cuadrito de resumen y tenemos que las infecciones de vías urinarias altas, una se clasifica en pielonefritis, que era la infección de las cálices renales, perdón. Y luego, perdón. También hay otra sepso intrarrenal. Exactamente. ¿Ya? Y cuando esta pielonefritis se agrava, puede generar pus en la médula renal y pus en la corteza renal. Y nos da un cuadro mucho más complicado y ya grave, que se llama abscesos intrarrenales. Abscesos intrarrenales. ¿Ya? ¿Qué manifestaciones tiene? Depende mucho del lugar en donde se encuentre la infección. ¿Ya? Entonces, las manifestaciones de las infecciones
de vías urinarias bajas, por lo general, dan lo que ustedes nos mencionaban, ¿cierto? Disuria. ¿Qué más decían? Hematuria. Hematuria puede o no. Y no es tanto, pero puede ser. Hematuria. ¿Qué más? Tenesmo vesical. ¿Qué es el tenesmo vesical? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién conoce qué es el tenesmo vesical? El tenesmo vesical es una sensación Orinar. de, es como un dolor más o menos, ¿ya? Al orinar. Es muy diferente a la disuria que causa ardor, ¿sí? Y tenesmo vesical también se le denomina a esta sensación como de pesadez vesical, como algo que estorba, que molesta a ese nivel. ¿Sí? Listo. La hematuria, ¿quién sabe qué es hematuria? Sangre en la orina. Orina con sangre. Exactamente. Es la presencia de sangre en la orina. ¿Ya? ¿Qué otra alteración tenemos? ¿Qué otra manifestación? ¿Ah? Continua frecuencia. ¿Mandé? Continuo o frecuente. No, eso no es un síntoma. ¿Ya? Las personas Doc, que no sé, tienen... Dígame. Doc, no sé, también, Doc, entraría ¿me que escucha? orinan, pero así en cantidades muy pequeñas. Exactamente. ¿Ya? Tienen algo que se llama poliuria, ¿ya? Que es el aumento en la frecuencia miccional, ¿ya? Las personas con una infección de vías urinarias tienen por lo general o van al baño por lo general más de 3 veces en una sola hora, ¿ya? Tienen esa sensación que se relaciona con el tenesmo vesical, que es como que esta sensación de orina incompleta, que da dolor, ¿ya? Y por eso van al baño frecuentemente, ¿sí? Para tratar de eliminar esta sensación. Y tienen algo llamado poliuria, ¿ya? ¿Qué más? No puede entrar también cuando orinan de una, o sea, orinan y la orina es como, es turbia, algo así. Sí, tienen alteraciones. Ya, a ver. Estos pacientes tienen poliuria y tienen algo también llamado polaquiuria. ¿Ya? Que esto está al revés.
Polaquiuria es el aumento en la frecuencia miccional. Y no tienen poliuria, sino que tienen anuria, o sea, es un paciente que orina muy poquito, perdón, que no orina nada, o que tienen una micción reducida, ¿ya? Que es lo que estábamos hablando, ¿no? Que tienen un volumen de orina muy bajo, ¿ya? Y la polaquiuria sí es el aumento en la frecuencia miccional, ¿ya? Polaquiuria, aumento en la frecuencia, es decir, van muy seguido, pero orinan poquito. Es decir, tienen una micción reducida o tienen anuria. ¿Ya? Tienen el deseo de orinar, pero no orinan nada. ¿Ya? ¿Qué otra alteración pueden tener estos pacientes de aquí? Dolor suprapúbico, sobre todo. ¿Ya? Que es un dolor que se encuentra más abajito del ombligo, en el hueso del pubis, ¿ya? Que se genera sobre todo al momento de orinar, ¿ya? Tiene un dolor bastante fuerte. Justo aquí, en donde se encuentra la vejiga, en este punto, ¿ya? Otro. ¿Algo más? Ya. Y lo que mencionaba Axel, que hay cambios en el color y en el olor de la orina. Puede ser turbia, puede ser con sangre, de mal olor. ¿Sí? Esas son las manifestaciones clínicas, sobre todo de las vías urinarias bajas, ¿ya? Es decir, uretra, próstata y vejiga. Y en las mujeres solo uretra y próstata, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué será más frecuente en las mujeres sanas tener infecciones de vías urinarias? Y les dejo esto de aquí. ¿Qué se les ocurre? ¿Alguien? Doc, ¿podría ser porque la uretra de las mujeres es más corta y está más cerca al recto? Exactamente, ya esa es una de las principales diferencias entre el hombre y la mujer y el por qué se da más infecciones en las mujeres que en los hombres. Miren el tamaño de esta uretra de aquí, desde su orificio de salida hasta el orificio de entrada en la vejiga, comparada con la uretra de los hombres, que viene desde aquí, acá, hasta acá. ¿Sí? Esa es una de las principales causas, ¿ya? ¿Y por qué se da esto? Y vamos a ponerlo aquí. Causas. Por la diferencia anatómica entre la uretra femenina y masculina. ¿Sí? ¿Qué es lo que produce esto de aquí? Ya. Acuérdense que nosotros, bueno, en la parte perineal comprende tanto el aparato reproductor, tanto femenino como masculino, y comprende también el ano, ¿ya? Y acuérdense que el intestino, el ciego y el ano son sitios en donde hay bastantes bacterias, ¿ya? Son bacterias entéricas del aparato gastrointestinal, ¿ya? Esas bacterias al encontrarse tan cercanamente a los aparatos reproductores, tanto femenino como masculino, femenino mucho más, ¿sí? Pueden migrar desde el ano hacia el agujero ureteral en las mujeres y en los hombres, ¿ya?
Y esto se da sobre todo cuando hay una mala técnica de aseado, ¿ya? Cuando las mujeres, por ejemplo, van al baño y utilizan el papel higiénico desde la parte de atrás y lo llevan hacia la parte de adelante, arrastrando todas las bacterias que se encuentran en el ano o alrededor del ano y la llevan al aparato genital, es decir, hacia la vagina. ¿Sí? Es por eso que a todos los padres que tienen una niña, no sé, de unos 2, 3 años, que ya va al baño por su cuenta, se les recomienda que le enseñen cuál es la técnica adecuada para la limpieza, ¿sí? Desde adelante hacia atrás, no desde atrás hacia adelante, ¿ya? ¿Y cuál es la otra causa? Que al tener las mujeres esta uretra tan pequeña, todas las bacterias entran hacia la uretra, ¿ya? Y cuando las mujeres sobre todo tienen mucho esto de aguantarse las ganas de ir al baño, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede cuando se aguantan las ganas de ir al baño? Las bacterias van entrando, ¿ya? Ustedes a las 2, 3 horas se aguantan las ganas de ir al baño, entran mucho más rápido, hasta llegar a la vejiga, ¿sí? Entonces, no se recomienda a las mujeres que se aguanten tanto tiempo ir al baño porque su uretra es muy pequeña. ¿Saben cuánto mide más o menos alrededor la uretra de las mujeres? ¿Quién me dice? ¿Ah? ¿1,5 ¿Qué 1,5? pulgadas? En centímetros, ¿cuánto es eso? Tres 3.5 centímetros. Ya, más o menos. 5 o 6 centímetros más o menos mide la uretra de una mujer. ¿Sí? A diferencia de la uretra de un hombre que, mire, puede llegar a los 15, 18 centímetros, más o menos aproximadamente. ¿Ya? Entonces, si ustedes tienen el camino más corto de entrada a las bacterias y si se aguantan las ganas de orinar, permiten la entrada de las bacterias, ¿ya? Entonces, como recomendación general, cuando tengan ganas de ir al baño, vayan al baño, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede cuando ustedes van al baño? La orina que tienen, la orina de la vejiga es una orina limpia, por así decirlo, ¿ya? Y es aséptica. Entonces, ustedes cuando van al baño, todas las bacterias que ya están en su uretra, las eliminan, ¿sí? ¿Y cuál es otra de las causas que tienen los reflejos vesicoureterales? Cuando hay una elevada presión intraabdominal, por ejemplo, al toser o al estornudar, ¿ya? Se libera cantidades muy pocas de orina que pueden ir hacia la vejiga, hacia la uretra, ¿ya? Y cuando la presión intraabdominal regresa a su estado normal, esta orina de aquí regresa nuevamente a la vejiga, ¿ya? Eso se llama reflujo vesicoureteral, perdón, ¿ya? Eso de ahí lo que hace es que toda la orina que salió a la uretra ya se contamina y lleva de arrastre nuevamente de regreso hacia la vejiga todas las bacterias que ya hay ahí, ¿ya? Muy bien, entonces ya tenemos una de las principales causas. Ya. Entonces, la segunda causa, ¿cuál era? El reflujo vésico
Uretral. Uretral, perdón. Ya. Muy bien. Ahora sí. Sigamos entonces con las manifestaciones clínicas de las infecciones de vías urinarias altas. Todas las infecciones de vías urinarias altas son unas infecciones ya mucho más graves, ¿sí? Que producen manifestaciones clínicas ya sistémicas, autonómicas, ¿ya? Entonces, ¿cuáles se les ocurre que hay dentro de las manifestaciones clínicas de las vías ureterales o de las infecciones altas? ¿Alguien? ¿Alguien? Dolor en el riñón. Sí, cuando hay abscesos renales pueden producir dolor en la parte lumbar, no dolor en el riñón, sino en la parte lumbar, ¿ya? Y a la hora de orinar también no sienten dolor ahí. Sí, también. Tienen igualmente disuria, ¿ya? En las infecciones de vías urinarias altas hay todo esto de aquí, pero se agravan algunas cosas, ¿ya? Y esas manifestaciones, quiero que las piensen, ¿cuál podría ser? Verán que una infección de un riñón ya es algo muy grave, es algo muy serio. Las personas pierden los riñones por las infecciones. Así, ¿sí? Ay, ya. Queda con uno. ¿Mande? Lo extraen al uno y ya queda con uno. Si ya está uno Exactamente, ya contaminado. exactamente, ¿ya? ¿Cuáles son la sintomatología general que producen estas infecciones? ¿A quién se le ocurre? Yulexi, ¿qué dice usted? Aquí estoy, Doc. ¿Qué se le ocurre que puede producir una infección de vías urinarias altas? En este caso, a las mujeres. ¿Ya? O sea, yo digo, ¿no? Porque pues prácticamente a mí me pasa que cuando hago mucho lo que son, o sea, camino mucho también cuando hago mucho lo que es trajín. Cuando, o ¿Ya? sea, cuando uno pasa por horas prácticamente caminando o haciendo cualquier cosa, digamos, de fuerza, creo que así uno prácticamente pasa eso. Creo que esa sería prácticamente la razón por la que uno anda así, pues que se inflama también. ¿Ya? Ujú. Ujú, muy buen aporte. El dolor que uno se siente cuando el dolor de espalda que uno siente en esa región, la región lumbar, que muchas de las personas dicen que es dicen, no, tengo un dolor de los riñones, dicen, sí, ¿ya? Muchas de las veces es por las malas técnicas de movimiento o de alzado de peso que producen una inflamación sobre los músculos que están recubriendo la parte dorsal, esa región lumbar, ¿ya? Y muchas personas lo relacionan con un dolor de riñones, ¿ya? Sin embargo, es un dolor únicamente de la musculatura, no es un dolor renal en sí. El dolor renal es un dolor muy fuerte, ¿sí? Produce alteraciones o malestares generales ya bastante bruscas, como por ejemplo la fiebre de más de 39 grados, ¿sí? ¿Qué más producen cuando hay Escalofrío.
infecciones de vías urinarias altas, náuseas y vómitos. Y son muy productivas estos vómitos, ¿ya? Porque el dolor es También tan intenso que produce temblores, vómitos. ¿no? ¿Perdón? Fiebre también da, ¿no? Claro, ya Temblores. está. Sí, los escalofríos siempre son precedidos, son un síntoma previo de la fiebre, ¿ya? Todas las personas que les va a dar fiebre siempre inician con escalofríos, ¿ya? ¿Para qué sirven los escalofríos o esos temblores que nos da en los escalofríos? Para elevar la temperatura corporal, para que nos dé fiebre, ¿ya? Esa es la función de los escalofríos, ¿ya? Entonces, estas son las manifestaciones de una infección de vías urinarias altas, ¿ya? Un dolor es muy insoportable, ¿ya? La fiebre, más de 39 grados por lo general. Náuseas y vómitos productivos, ¿sí? ¿Qué más puede pasar cuando esta infección renal ya llega hacia la sangre? Puede producir alteraciones de los signos vitales. Es decir, el paciente puede entrar en un shock, ¿sí? Shock, un shock séptico, ¿sí? Eso produce ya las infecciones de vías urinarias altas. ¿Cuáles eran? Estas de aquí. Pielonefritis y abscesos intrarrenales que se producen sobre todo. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Entonces, Doctor, le hago una pregunta, que cuando hay este tipo de problemas de infecciones, que de ley también esto, o sea, le dan a la persona que tome antibióticos. claro, por supuesto, cuando hay infecciones, toda infección bacteriana se le da antibiótico, a toda infección, ¿ya? Solo a las bacterianas, a las infecciones víricas no se les da antibiótico porque el antiviral no le hace, perdón, el antibiótico no le hace ni cosquillas a los virus, ¿ya? Ya, espérenme un ratito. Ya. ¿Alguna otra pregunta que tenga? A ver. Ya. Dentro de las causas, ¿qué nos falta? ¿Qué? Lo principal, ¿no es cierto? Está dadas por bacterias. ¿Sí? ¿Qué bacterias son las que están en el tracto gastrointestinal? Las bacterias entéricas. ¿Qué tipo de bacterias son? La salmonella. Sí, la salmonela no es tan. Escherichia coli. Escherichia coli. Ya. La salmonela no es tan común que se dé, ¿ya? O sea, es una bacteria del sistema gastrointestinal, pero no es muy común que produzca infecciones del tracto urinario, ¿ya? ¿Qué bacteria sí es muy común que produzca infecciones del tracto urinario? ¿Qué pasa? Coli. Escherichia coli, ¿ya?
Escherichia coli es la bacteria más frecuente o es la bacteria que más produce infecciones de vías urinarias, ¿ya? Alrededor del 80 al 90% de las ITU o IBU están producidas por Escherichia coli, ¿sí? Luego tenemos algunas otras bacterias gram positivas que producen alrededor de un 10 a un 15% de toda la situ. ¿Sí? Y luego tenemos algunas otras bacterias facultativas o anaerobias, por así decirlo, anaerobias, que producen el 5% de toda la situ. ¿Sí? Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es la bacteria más común que produce infección de vías urinarias? E. coli con un 80-90% de toda la situ. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, ¿cómo se realizará el diagnóstico de las infecciones de vías urinarias? ¿Quién sabe? Un examen de Muestras al laboratorio. ¿Qué muestras? Muestras de orina. Obviamente. Ya, muestras de orina es una. ¿Qué más? el test rápido de eso mismo de orina. No, si es que ya se realiza un examen de orina, ya no se necesitaría hacer un test rápido porque ya tenemos el otro que es más específico. ¿Qué más? Doc, ¿una biometría? ¿Una biometría? Sí. ¿Para qué? ¿De sangre, puede ser? ¿Buscando qué? Doctor. Ah, ¿Puede ser un cultivo de orina, Doc? No le entendí bonito, Doc. Se le entrecorta. ¿para qué le haría un examen de sangre a una paciente con una infección de vías urinarias? ¿O qué se encontraría en el examen de sangre de una paciente con infección de vías urinarias? También podríamos hacer un endoscopio para ver el interior de la vejiga, Doc. ¿Un endoscopía? No. Recomendable un eco, doctor. Una endoscopía sería un examen demasiado invasivo para hacerle a esta paciente. ¿Qué se le puede realizar? Un examen que se llama elemental y microscópico de orina, o también llamado hemo. ¿Sí? ¿Qué se busca en un hemo de orina? ¿Qué parámetros salen? ¿Y para qué sirven esos parámetros? Ah, No creo que es urea y creatinina, algo así. no tanto. No serviría tanto realizar un urea y creatinina acá. ¿Por qué? Porque la urea y creatinina sirve para ver la función renal primero. ¿Ya? ¿Podría ser pigmentos biliares o nítritos? Las características de la orina, bota el hemo. Johan.
Diga, Johan. ¿Cuáles son los parámetros que nos sirven ahí para decir si esta paciente tiene un hemo infeccioso o no? Esta paciente no tiene Doctor, nada. doctor, también no será por las características que tiene. ¿Qué características? Digamos, cuando le hacen o digamos, por el color y por todo eso. Exactamente. ¿Qué se ve en un elemental y microscópico? Primero, la parte física, ¿no es cierto?, de la orina, es decir, el color. ¿Cómo lo reportan? Principalmente un hemo infeccioso, un color amarillo pajizo. Así lo reportan. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más se ve? La intensidad también se ve, Doc, ahí, si es, digamos, la intensidad, si es muy, ¿cómo me explico? Si es muy fuerte, ni siquiera la acidez, si es muy ácido, ni siquiera cómo es eso. Ya. Eso se llama pH. pH de la Eso. orina. ¿Ya? El pH de la orina puede estar o muy básica o muy ácida. Es decir, puede estar en 8 o puede estar en 5, 4. La densidad también puede ser. ¿Ya? ¿Para qué sirve la densidad? La densidad de la orina nos sirve porque hay muchas bacterias que producen muchos polisacáridos que hacen que aumente la densidad de la orina, ¿ya? Pero por lo general suele estar normal la densidad, ¿ya? El pH sí depende mucho del tipo de bacteria que produzca la infección. Hay unas bacterias que sí producen bastante acidez y otras que no producen casi nada. ¿Sí? ¿Qué más se ve o qué más nos sirve aquí? La milirrubina. No. ¿Qué nos sirven los nitritos? Cuando hay presencia de nitritos, hay muchas bacterias que producen los nitritos, estos oligosacáridos que yo les digo, ¿ya? Estos nitritos de aquí. Y muchas de las bacterias tienen nitritos presentes, ¿ya? ¿Qué más? Piocitos se ven en orina. ¿Qué son los piocitos? Son los leucocitos que se encuentran en la orina, ¿ya? ¿Qué más se ven? Células epiteliales. ¿Por qué? Porque muchas bacterias producen daño a nivel epitelial y eso es lo que genera la inflamación y descamación de las células epiteliales. Y eso se ve en la orina, ¿ya? Presente, suele estar, ¿ya? ¿Y qué más se ve? Algo muy importante que se ve acá. ¿Quién me dice? Leucocitarios. ¿Mandé? Leucocitarios, tal vez. Leucocitos son estos de aquí. Los piocitos son los leucocitos que están en la orina, solo se llaman piocitos. Las proteínas, Doc. Sí, pero en un hemo no hay mucha alteración de las proteínas, eso más sirve para ver cuando hay insuficiencia renal, nos sirve bastantísimo ahí las proteínas. ¿Ya? Algo elemental que hay aquí, que nos falta aquí. Algo básico. ¿Qué bacteria? La bacteria. La presencia de la bacteria. Exactamente, las bacterias, chicos, las bacterias. No, ¿cómo vamos a saber que tiene o no tiene? ¿Sí? Las bacterias son muy fundamentales aquí. Ahí, Doc, se marca con el signo de más, ¿verdad? Exactamente. Las bacterias siempre se marcan por cruces. Bueno, dependiendo del laboratorio, ¿ya?
Siempre que ustedes vean un hemo, que es esto de aquí, en donde les diga amarillo, color amarillo pajizo, hay nitritos, hay piocitos. ¿Cuánto es lo normal de piocitos? Menos de 3 por campo. ¿Sí? Esto es lo normal de piocitos. Entonces, si viene un hemo y dice, chuta, hay unos 50 piocitos, es una infección. Y aparte hay bacterias. Si dice bacterias 3 cruces, es una infección sí o sí. ¿Ya? Para efectos prácticos, las cruces depende mucho de todos los demás parámetros, pero cuando hay una cruz y todo lo demás está normal, yo dudo mucho de que sea una infección de tracto urinario, porque apenas hay una cruz, esa muestra se pudo contaminar, ¿sí? Si es que hay 2 cruces, ya me empiezo a preocupar. 2 cruces y aparte amarillo pajizo, es indicativo de una infección de tracto urinario. Y 3 cruces y todo lo demás es sí o sí una infección de tracto urinario, ¿ya? Y alguien más que dijo presencia de sangre. La sangre también es muy importante, sobre todo cuando hay E. coli, ¿ya? Porque E. coli causa inflamación de las paredes vesicales y hay un sangrado, ¿sí? Entonces aquí hay, o se muestra como sangre o como eritrocitos también presentes, están ahí, ¿ya? Así se realiza el diagnóstico de una insuficiencia una infección de vías urinarias, ¿ya? ¿Preguntas? ¿Qué otro examen podríamos hacer aquí? Si es que tengo todo esto de aquí, con bacterias de 3 cruces, yo voy y le hago directamente un cultivo de orina, ¿ya? ¿Para qué nos sirve el cultivo de orina? Para ver qué tipo de bacterias está causando. Exacto. El cultivo de orina especifica la bacteria causante y el tratamiento correcto, ¿ya? El cultivo de orina sirve para dar un tratamiento correcto. ¿Qué es lo malo del cultivo de orina? Que el resultado se lo da a los 3 días recién. Entonces imagínense un paciente con 3 días de todo esto de aquí, sin ningún tratamiento, para dar un tratamiento recién a los 3 días. ¿Ya? Eso es lo malo de realizar un cultivo de orina. ¿En qué paciente sí está indicado realizar un cultivo de orina? Mujeres embarazadas. En adultos mayores, portadores de sonda. ¿Sí? Pongamos un requisito. En pacientes inmunocomprometidos, es decir, pacientes con VIH, pacientes con sífilis, pacientes con corticoides de manera crónica, ¿ya? A esos pacientes está indicado realizarles un cultivo de orina sí o sí. Sí o sí, y no dar un tratamiento empírico, ¿ya? Se puede dar un tratamiento empírico hasta que salga el resultado de este EME, ¿ya? Listo. ¿Qué otro examen podríamos hacer? Y este examen se lo realiza sobre todo cuando ya hay complicaciones. Una ecografía de vía urinaria o ecografía renal, que se llama. ¿Ya?
que es lo más común. ¿Para qué sirve esto? Sobre todo para ver la inflamación pielocalicial, es decir, inflamación en estos lados de aquí, ¿ya? En esta parte de aquí. Y para ver si no hay abscesos de aquí en el riñón. Para eso sirve la ecografía, ¿ya? Entonces, la ecografía ante una, por ejemplo, ante una uretritis no nos sirve de nada. Ante una cistitis puede, sí o no. Ante una prostatitis o hipertrofia prostática benigna sí nos sirve bastantísimo para ver la inflamación que tiene la próstata y para ver si es que de eso se debe todo esto. ¿Ya? Muy bien. Eso sería en cuanto al diagnóstico, ¿ya? ¿Cómo se realiza el diagnóstico? A través de todo esto de aquí, de la clínica, más un elemental y microscópico de orina o un EM, ¿ya? Con todas estas características. Listo. Ahora sí, ¿qué nos queda? Ya tenemos un paciente que tiene toda esta clínica de acá, le hicimos un examen de orina y está con una infección. ¿Qué toca hacer? Tratar la infección. Tratamiento, ¿no es cierto? ¿Cuál es el tratamiento para la situ? ¿Quién sabe? ¿Quién me dice? Amoxicilina, ¿sabes? ¿Mande? Antibióticos. La amoxicilina. Antibiótico, ¿no es cierto? Antibiótico es una infección bacteriana, por lo tanto, necesita antibiótico. ¿Ya? Y ahora ustedes que están viendo fármaco, ¿qué antibióticos son para los gram negativos? Que tenga utilidad en el aparato urogenital. ¿Ah? La ceftriaxona. De las penicilinas. La discimina. La penicilina, sí, sí tiene más o menos un uso más o menos bueno aquí. La gentamicina. Gentamicina es un buen fármaco, lo malo es que produce ototoxicidad y daño renal. Y la ceftriaxona. Ceftriaxona es un fármaco muy bueno, lo malo es que es un fármaco que solo se da a través de vía intravenosa. Y para una cistitis, una uretritis, a ese paciente no hay cómo ingresarlo al hospital. Algo más básico. En las mujeres los óvulos, tal vez. Los óvulos sirven para infecciones vaginales, no para infecciones de la vía urinaria. Tazobactam. Tazobactam es un monobactámico que es muy, muy, muy fuerte, que se utiliza sobre todo aquí. Aquí viene, Doc, la cefalexina. Exactamente. Tazobactam, todos los bactámicos se utilizan en abscesor renal. ¿Qué se utiliza en uretritis, cistitis? Puede utilizarse, ¿cuál me dijo? Cefalexina, ¿no? Sí, cefalexina. En Sí. vía oral puede ser, Doc, de 500 mg. ¿Para qué sirve la cefalexina, Silvia? ¿Qué tipo de fármaco es la cefalexina? Es de la familia de la penicilina. No tanto así. Es prima hermana de la penicilina. Pertenece a otra familia. ¿A qué familia?
Ahí sí se la debo. Los beta-lactámicos. No, es un beta-lactámico, pero tiene una familia en especial, la cefalexina. Y tiene usos especiales también, la cefalexina. Voy a consultar a mi mejor amigo Google. ¿Orina? Cefalosporina. Exactamente. ¿Ya? Es una cefalosporina. ¿De qué generación? ¿De los gram positivos? Gram positivos, exactamente. Primera ¿Ya? generación. Cefalexina es una cefalosporina de primera generación que se da por vía oral, solo existe por vía oral, ¿ya? Pero que sirve sobre todo para gram positivos, ¿ya? Es decir, Proteus, Streptococos, Estafilococos, algunas, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que, qué es lo más común que se ve en las infecciones de vías urinarias? ¿Qué les dije? ¿Cuál era la bacteria más común? El Escherichia coli. Escherichia coli, ¿no es cierto? ¿Y qué es Escherichia coli? Es un gran positivo. No. ¿Es una bacteria? Claro, es una bacteria, estamos hablando de bacterias, pero ¿qué tipo de bacteria es? Enterobacteriana. Enterobacteria. ¿Y las enterobacterias qué son? ¿Gran positivas o gran negativas? ¿Gran negativo? Exactamente. El negativo. Escherichia coli, esta que la vimos aquí, es una bacteria gran negativa. Una enterobacteria gran negativa. ¿Sí? Si ustedes a esa bacteria esa E. coli, que es la más frecuente, le dan cefalexina, se le da cefalexina, no le sirve de nada, no le va a hacer ni cosquillas. ¿Ya? Tal vez la ciprofloxacina. ¿Cuál sirve? La Y es de ciprofloxacina. elección esta de aquí. Nitrofurantoína. Nitrofurantoína es un fármaco o es un antibiótico que tiene una muy buena acción contra las bacterias gram negativas y tiene una muy buena penetración en el aparato excretor, en el aparato urológico. ¿Sí? Entonces, la nitrofurantoína es el fármaco de elección ante tratamientos de hito. ¿Ya? ¿Qué otro antibiótico se puede utilizar? Este de aquí. Trimetoprim. Trimetoprim sulfametoxazol. ¿Sí? Este es más conocido como, déjenme ver cómo lo conocen aquí. Creo que lo conocen así. Clotrimazol, creo, déjenme ver. Clotrimazol. No, ese no es. Clotrimoxazol. Exactamente. ¿Ya? Clotrimoxazol es trimetoprim más sulfametoxazol.
Y es un fármaco que se puede utilizar en vía urinaria bastante, ¿sí? Tanto para uretritis como para una cistitis, ¿ya? Prostatitis ya no están recomendados estos de acá. ¿Por qué? Porque nitrofurantoína, nitrimetropin sulfa no tienen una buena penetración a la cápsula de la próstata, ¿sí? Entonces, ¿qué se utiliza aquí? Ciprofloxacina sobre todo, ¿ya? Esos de ahí se pueden utilizar para esos tipos de bacterias. Y para pielonefritis, como es una infección ya mucho más grave, en este caso el paciente sí debe de estar hospitalizado, porque si es que no lo hospitalizan, no lo monitorizan, este paciente puede hacer algo que vimos aquí que se llama shock séptico y este paciente puede morir. Entonces, en este paciente sí se utiliza ceftriaxona, sobre todo, ¿ya? Y cuando la ceftriaxona, que también se utiliza en absceso renal, no tiene una función adecuada, se puede utilizar tazobactam. ¿Sí? ¿De acuerdo o no de acuerdo? Muy de acuerdo. Muy bien. Estamos entonces ahí. Doc, todo eso que está anotando, ¿sí nos puede pasar el archivo, por favor? Claro, esto es para ustedes mismos. Ya, gracias. Ya. Eso de ahí. Entonces, acuérdense, las infecciones de vías bajas solo únicamente causan esto de aquí. Uretritis causa sobre todo bastante disuria, ¿ya? Todo, hay mucho ardor al orinar. Cistitis, por lo general, causa bastante disuria, tenesmo y dolor suprapúbico, ¿ya? Son como que los síntomas muy clásicos. Prostatitis genera bastante tenesmo vesical, dolor intenso, y poliuria, lo que hablamos de por aquí, que la poliuria, aquí no está poliuria, pero poliuria es polaquiuria, que es el aumento en la frecuencia miccional, ¿sí? Y nicturia, es decir, los pacientes van por la noche. Orquiepididimitis es una inflamación y una infección en los conductos deferentes del testículo que causan un dolor muy intenso a nivel testicular, ¿ya? A este nivel, ¿sí? Aquí se produce el dolor, en el epidídimo, que es esto de aquí, ¿ya? Entonces es un dolor muy pesado, que es un dolor muy sordo, por así decirlo, es decir, no es específicamente en un punto, sino es un dolor muy sordo, que se irradia a la parte interna del músculo, sobre todo, de la pierna, del muslo, y se puede irradiar al abdomen, ya la parte suprapúbica y al abdomen se puede irradiar bastante. Este dolor de aquí semeja mucho al dolor de una hernia inguinal también, cuando la hernia ya es un grado 3, grado 3, o un dolor semejante a una rotación testicular, ¿ya? En esos casos, ¿qué se utiliza también en una orquiepididimitis? Déjenme, les pongo aquí. Ciprofloxacina se utiliza mucho, ciprofloxacina, ¿ya? Es algo de lo que más se utiliza a ese nivel. Ya. Y ahora sí, ¿cuáles son las necesidades de aprendizaje que ustedes tienen que saber para atender a un paciente con una insuficiencia, de una infección de tracto urinario?
Entonces, necesidades de aprendizaje. Primero, ¿cómo colocar una sonda vesical? ¿Sí? ¿Quién sabe colocar una sonda vesical? Solo sacar puedo, Doc. Muy bien, solo tocar. Sí podemos, Doc, yo sí puedo. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es la técnica para hacer? Para colocar una sonda vesical. Técnica estéril. Exacto, o sea, todo el procedimiento debe de ser estéril, ¿ya? Para no llevar bacterias ustedes de aquí hacia la vejiga. Pero ¿cuál es la Hay que técnica? medir también el número de la, hay que medirle el número de la para comprar según eso el número. Ajá. ¿Qué números se utilizan más o menos? La 12. El número 8. No tanto, la 8 es muy pequeñita. 8, 6 para adolescentes. 14 o 16. 14 o 16, sobre todo en hombres. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál es la técnica, Silvia? Doc, introducimos por donde está el hombre, la mujer, introducimos por la uretra, es Doc, por el pene, la uretra distal. Doc, primero no hay que lubricar, ¿verdad? Pero lubricamos el centímetro que es, desinfectamos y lubricamos para que introduzca y llenamos con 10 centímetros de por solución. ahí, Claro, fisiológico. solución para que se haga la bombita dentro para que no salga. Y Ya. ahí. ¿Qué se utiliza primero? ¿Cuáles son qué instrumentos necesitan? ¿Cuál es el equipo que necesitan? El equipo de sonda. La sonda ¿No vesical. es cierto? Sonda vesical, talla, desde los 10 o desde los 12 Hasta a la los 16. Algunos adultos mayores incluso una 18 por ahí. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más necesitan? La bolsa recolectora. Bolsa recolectora, ¿no es cierto? Si no, ¿dónde van a botar? ¿Qué más? La jeringa, Doc. Jeringa. Guantes. La jeringa, ¿no es El cierto? lubricante también. Lubricante y los guantes. Y guantes, ¿no es cierto? 2 pares. Estériles y de manejo. Y manejo. ¿Qué más? La solución, Lisa. La solución salínea. Ya. Chicos, denme un minutito ya que me está llamando la directora, la coordinadora, ¿ya?
Chicos, espérenme un ratito, voy a apagar lo de la cena que ustedes me enviaron y ya regreso ya. Ya listo.
Ya chicos, ahora sí, estamos listos. ¿En qué estábamos? En los instrumentos, doctor. Instrumentos que se utiliza para colocar una sonda. Ya, muy bien. Entonces ya vimos, ¿no es cierto? Que necesitamos estos de aquí, ¿no es cierto? Ahora sí, ¿cuál es la técnica? Primero, lavado correcto de manos, ¿no es cierto? Se hacen un lavado correcto de manos. ¿Qué más se hace? Se deja abriendo los guantes estériles ya. Se abre la sonda vesical por la parte proximal, por la parte distal, para no contaminarla. Es decir, ¿por dónde? Por esta parte de aquí, ¿ya? La abren, dejan todo el paquete abierto sin tocar nada. Abren la bolsa recolectora y la colocan en este punto de acá. Dejan cargando la jeringa con 10 ml. ¿Con qué se carga la jeringa? Con solución fisiológica. Solución salina o agua estéril. Exactamente. Agua estéril o solución salina. ¿Ya? Jamás en la vida la carguen con suero glucosado porque eso se cristaliza y luego no pueden sacarle del paciente. ¿Sí? Ni tampoco con aire. Ya, ¿qué se hace luego? Ya sacamos todo esto, tenemos la jeringa cargada y lista. ¿Y qué hacemos? Nos colocamos los guantes de manejo y con agua hacemos una limpieza del sitio en donde vamos a colocar la sonda. Es decir, si es mujer, en el área genital, si es en el hombre, igualmente limpiando siempre desde la punta hacia la base del pene. Y si es mujer, acuérdense, siempre de adelante hacia atrás y nunca volviendo con las mismas gasas. Entonces aquí también necesitamos gasas, ¿no es cierto? Muy bien. Luego de eso, ¿qué se hace? Se coge el gel lubricante y se coloca en la punta de la sonda vesical y luego se lo extiende por toda la sonda vesical hasta aproximadamente donde vaya a entrar. ¿Sí? Y otra técnica con los pacientes que tienen una próstata muy hinchada, muy inflamada, se coge con otra jeringa, se carga de lubricante y se inyecta por aquí. Toda esta parte de aquí con gel. ¿Sí? Sobre todo en los hombres. Y luego así introducen la sonda vesical. La introducción de la sonda vesical puede ser muy traumática, muy dolorosa para el paciente, por lo que también lo que se puede hacer es coger gel con anestésico. Hay unos geles que ya vienen con anestésico y se coloca el gel con el anestésico y el paciente ya no tiene ninguna molestia. ¿Ya? Introducimos todo esto de aquí. La técnica es distinta cuando tengan una paciente, una mujer. Lo que se hace es, se abren los dos labios mayores, los labios menores y se introduce directamente la sonda. ¿Sí? La sonda se introduce unos 4 o 5 centímetros y empiezan ustedes a ver cómo empieza a caer orina. Mientras que en el hombre es muy distinto. En el hombre lo que deben de hacer primero es al pene colocarlo en una posición perpendicular con respecto al cuerpo, ¿ya? Es decir, no así, no colocarle así como está, ¿ya? Sino colocarlo así, ¿ya? Ustedes lo agarran de la base del pene y ahí colocan la sonda vesical. Si hacen esto, lo que pueden hacer es un trauma aquí, en esta parte de aquí, del pene. ¿Ya? Tener mucho cuidado con eso de ahí. Igualmente, introducen 12 a 14 centímetros y ya ven la caída de orina y ese es el indicativo de que ya deben de dejar de introducir más. Cargan la jeringa, la llenan en la sonda vesical, perdón, hinchan este globo
y luego sí la fijan a alguna pierna del paciente, ¿ya? Cuando podamos y tengamos clases presenciales para hacer una práctica de colocación de sonda vesical, ¿sí? ¿Y cuál es la otra necesidad de aprendizaje que deben de tener ustedes? Es cómo recolectar correctamente orina para un hemo, ¿sí? Deben de saber cómo es la técnica correcta para recolectar orina, ¿ya? Entonces, estas necesidades de aprendizaje, ustedes las van a ir a leer. Estas de aquí ya les dije. Pero péguenle una leidita de cómo se recolecta correctamente orina para el hemo y cómo colocar una sonda vesical. Y luego sí, cuando estemos aquí en práctica, el próximo sábado, cuando ya haya clases, ustedes vienen con su uniforme y nos vamos a práctica para hacer la colocación de esta sonda vesical y el correcto recolectamiento de la orina, ¿ya? ¿Listos? ¿Listos o no listos? Sí, doc. Ya, Sí. muy bien. Sí.